Hola, muy buena tarde a todos. Sean bienvenidos a nuestro nuevo webinar de 5G Overview aquí en EIS. Mi nombre es Antonio Rodríguez Arias y soy su Technical Instructor para esta sesión. Entonces, vamos a tomarnos unos 2 minutos antes de comenzar para estar hablando con respecto a esta situación, ¿vale? Entonces, esperemos un momento, por favor. Y bueno, recordemos el día de hoy vamos a hablar con respecto a 5G Overview. Y bueno, nomás esperemos un momento más, por favor. Un minuto más, de favor. Y bueno, como les comentaba, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias y seré su Technical Instructor para el 5G Overview. Entonces vamos a comenzar de una vez. Bueno, durante este webinar vamos a hablar rápidamente de la introducción a 5G, ya saben, una breve descripción de la evolución de las redes celulares, los principales diferenciadores de las tecnologías previas, para qué es 5G, vamos a tener conceptos básicos de 5G, tecnologías, objetivos técnicos, actividades y grupos de interés que hay con respecto a 5G, performance y throughput, las arquitecturas de red de non-standalone y standalone y bandas de frecuencia para 5G. Vamos a ver tanto lo que viene siendo de rango de cobertura como la cobertura de frecuencias de New Radio. Entonces, este es un repaso general, no nos vamos a detener mucho en esta parte, yo creo que ya muchos de ustedes han trabajado con ello. 5G es parte del mismo grupo desde GSM hasta LTE. Estos pertenecen a un grupo que se llama 3GPP, es Third Partnership Group. Entonces, es el proyecto o es el grupo encargado de la estandarización del 5G, donde viene su inicio, su fuente sería desde GSM, en el cual vamos a ir evolucionando en cada uno de estos puntos. El primer objetivo que conocemos es que en GSM era Circuit Switch, era una configuración sencilla y lo máximo que llegamos allí fue hasta la evolución de Edge. De hecho, hay una evolución actual que se está viendo también con respecto a GSM y que se espera que llegue a transferir mayor cantidad de datos, ¿no? Luego llega UMTS con el gran despliegue que se dividió, que fue la parte entre Circuit Switch y Packet Switch. Lo que se buscaba en UMTS fue la explotación o el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos en cuestión del plano de datos, a diferencia del Circuit Switch, que era parte o la continuidad de GSM. Entonces llega LTE. LTE es un estándar totalmente basado en Packet Switch, es decir, totalmente IP, en el cual su función, más allá de proveer comunicación de voz y comunicación y datos, es brindarnos la movilidad de alta transferencia en datos. Esto nos ayuda a tener un panorama general con respecto a la calidad de los servicios, ¿no? Obviamente en LTE tuvimos LTE Advanced y LTE Advanced Pro, donde en LTE Advanced Pro ha habido compañías que hoy en día dicen que tienen 5G Edge o 5G Border o pre-5G, pero realmente es un LTE Advanced Pro que nos permite hasta un carrier aggregation de 4 portadoras, modulaciones de 256 QAM de downlink, en uplink ya tenemos 64 QAM. Y bueno, entre todo este camino, las redes que principalmente se han estado apagando, uno diría, bueno, hacer GSM la red que se está apagando. No, resulta ser que la red que se está apagando en estos días es la red de UMTS. ¿Por qué? Porque como es una red de transición entre 2G hacia LTE, es una red
donde su costo es mayor operativamente en comparación de GSM, y el costo por kilobit o por megabit es mayor con respecto a LTE. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, LTE sigue siendo mejor. Pero cuando llegamos a LTE Advanced Pro, y LTE Advanced Pro llegó con el IoT Narrowband y LTE IoT o LTM, Machine Type Communication, comenzó a haber un problema. Si era IoT de LTE, permítanme, aquí lo comenzó a dibujar. Si era IoT Narrowband, resulta ser que en muchos países, pero en muchos países los teléfonos no son los más recientes. Caso de ello es, por ejemplo, en América Latina. Entonces, cuando utilizamos un IoT Narrowband que fuese in-band, ¿qué es? Tenemos tres tipos de IoT. Entonces, digamos que todo eso es con respecto a la frecuencia, y esta es la potencia, ¿no? Esta es potencia, esta es frecuencia. Entonces tenemos aquí, voy a hacerlo simétrico, voy a tratar de hacerlo lo más posible simétrico. Todos estos son portadoras de n cantidad de ancho de banda que ustedes imaginen, de LTE, ¿no? Entonces hay tres tipos de narrowband. El primero es in-band, que es una portadora de 200 kHz. ¿Y a cuánto equivale 200 kHz? Bueno, 200 kHz equivale al tamaño de un PRB. El problema de este sistema es que en ese caso, desde lo que viene siendo el SIP1, se le indica a los teléfonos qué PRB o qué ancho de banda no van a poder conectarse o en qué tiempo, ya que va a estar ocupado por otro servicio. Resulta ser que muchos teléfonos que hay en América Latina no son de ese nivel de clase que pueda reconocer ello. Por lo tanto, hay teléfonos que están transmitiendo información cuando no deberían de transmitir información en la portadora de Narrowband in-band. El outband, se da en el borde, justamente en el borde de tu ancho de banda. Aquí está el in-band. El problema de es que obviamente se genera mayor cantidad de interferencia, y como está cerca de los primeros PRBs, aunque también puede estar al final de estos, no aseguraba siempre el 99.99 de accesibilidad y retenibilidad, principalmente accesibilidad porque es lo que más se detecta. Y por último teníamos el famoso non-standalone, que era el sistema standalone de IoT. El standalone era una portadora de 200 kHz no relacionada al ancho de banda ni tampoco relacionado al espacio del ancho de banda. El problema de este caso muy en particular es que sufría de muchas interferencias. Lo bueno de este caso es que muchas compañías hoy en día, que sus redes fueron creadas pensando en el ancho de banda de una portadora de de GSM, que equivale a cercanos 200 kHz. Entonces, bueno, llega mi buen amigo 5G y les dicen, ¿saben qué? Ya no es necesario nada de eso, vamos a trabajar desde cero. Todos los sistemas van a poder trabajar automáticamente y van a ser reconocidos desde el inicio en 5G. Entonces, aunque 5G tiene dos características muy grandes 5G. El primero es que 5G ya no va a estar utilizando ya no va a estar utilizando turbocódigos, va a estar utilizando LDPC para transferir los códigos. Dos, ya tiene el uso de Massive MIMO, por lo tanto aumenta la cantidad de usuarios múltiples a los cuales puede atender. Y la otra cuestión, ya puede trabajar con modulaciones de hasta de 256 QAM en uplink, obviamente para usuarios que estén muy cercanos, con muy buen SINR y que no sean de gran movilidad, es decir, personas o los servicios nuevos de 5G. Lo que viene siendo 5G es ya ofrecer, mucha gente dice, bueno, es que voy a tener IoT en todos los lugares, no. 5G es un universo total.
Incluso hay ciertas compañías que han pasado de tener su red de Wi-Fi a tener redes privadas de 5G, ya que brinda movilidad, cosa que una red de Wi-Fi no genera totalmente movilidad, sino lo que genera, no tiene procesos de handover, lo que hace es un proceso de continuidad de servicio, y eso no genera cierta confiabilidad, mientras que en el caso de 5G, más que estar trabajando con repetidores, sí generaría ese tipo de confiabilidad que requieren las compañías. Entonces, en resumen, como les comenté, 2G, ancho de banda de 200 kHz, 3G de 5 MHz, 4G desde 1.4 hasta 20 MHz y 5G va de los 5 MHz a los 400 MHz. Vamos a ver si hay alguien aquí. ¿Alguna pregunta? No, nadie. Ah, excelente. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, Technical Instructor de AES. Y bueno, entonces también estamos hablando aquí, por ejemplo, las velocidades máximas promedio que se permiten, va desde los 100 megabits por segundo promedio hasta 1.6 gigas. Aquí no quiere decir que 5G únicamente trabaje con Massive MIMO, quiere decir que de preferencia las frecuencias milimétricas tienen que trabajar con Massive MIMO, mientras que en 4G lo máximo que se ha obtenido ha sido MIMO 8x8. Aquí aclaro, en la última actualización de LTE se ha visto que se puede utilizar LTE con antenas Massive MIMO. El problema es que, repito, como no todos los teléfonos reconocen el modelo TM9, que es el sistema para trabajar con Massive MIMO desde LTE, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente se queda como un MIMO 8x4, ¿no? Y bueno, el tipo de transmisión, que ya todos son packet switch, a diferencia de 2G, que era únicamente circuit switch, y 3G, que era la partición en ambos mundos. Puntos claves de 5G: frecuencia FR1 va de los 5 a los 100 MHz de ancho de banda, desde los 600 y ahorita en el último release hasta los 7 GB. FR2 va de los 50 a los 400 MHz de ancho de banda, oficialmente comercialmente hasta los 200 ahorita, porque los 400 sería con un carrier aggregation, o de hecho es lo que se espera con las frecuencias superiores. Y inicia realmente a partir de los 24 GB hasta los 50 GB en la última revisión de Release 16. El transporte para FR1 con MIMO, es decir, regular MIMO, se requiere entre 700 hasta 700 megabits hasta 1 GB en la parte de transporte. Para FR2 se requiere como mínimo 1 GB hasta en promedio 3 gigabits de transporte. Por lo tanto, un sitio de 5G tiene que estar sí o sí conectado ¿a quién? A sus enlaces de fibra óptica. Si no están conectados de fibra óptica, créanme, los problemas que van a tener de retransmisión, de path loss, de todos esos claves, es sumamente superior a lo que puedan tener hoy en 3G y 4G. Soluciones de RAN que vamos a tener en 5G va a ser DRAN, que es la solución que conocemos actualmente distribuida. CRAN, parecido a lo que había en 3G, donde vamos a tener un nodo central que se le llama Hotel o Central Unit, y en van a llegar todos nuestros Digital Unit o todos nuestros sistemas distribuidos. Y el vRAN, la diferencia entre el vRAN y el CRAN es que mientras que el CRAN es un hardware que va a estar con una conectividad de todos estos sitios periféricos conectados a este único núcleo, vRAN ya es directamente en un servidor que puede estar al lado de un core cercano o la creación de los mini cores. Y bueno, en la parte del core, el MMS se transforma en el AMF, el Serving Gateway, la mayor de sus funciones se convierte en el SMF, y ya se vuelve parte ahora de la familia ¿de quién? De la señalización. Ya es convierte de Control Plane, no de User Plane. Y el PD Gateway se transforma en el UPF, en el User Plane Function. Bueno, aunado todo esto, tenemos lo que va a ser del core al servicio. Si yo quiero servicios con muy baja latencia, el core tiene que estar lo más cercano a la red de bases. Si yo voy a trabajar con servicios de Machine Type Communication, puedo tener un core de forma local o obviamente mi core de IoT puede ser regional. Para el caso de Mobile Broadband, que es lo que tenemos hoy en día, incluso Home Broadband,
puedo tener cómodamente un core local sin necesidad de tener un core nacional único, es decir, sin tener que reenviar toda la información hasta allá. Es muy claro este ejemplo. Por ejemplo, si yo hablo de un estadio y ese estadio, porque viene un evento masivo, no quiero que toda la información se me sature a mi core regional, pongo un mini core para satisfacer la demanda de esa zona, de esa periferia. Entonces ya no tengo que ocupar todo el espacio de mi core, sino que ya iría directo desde el mini core que voy a poner, digamos, en ese estadio hasta la salida del internet de mi compañía. En el caso de Mobile Broadband, lo que me ayuda principalmente es para hacer el Slicing Network, que es para ir segmentando mi red. Y por último, el MTC es porque recordemos que la mayoría de la información de Machine Type Communication, aunque sea en real time, no requiere una conexión directa. Pueden tener un local data center o un regional data center. Ahora, punto, recuerden que por cada brinco de switch pueden generar entre 1 hasta más de 15 milisegundos basados en la distancia, la velocidad y los sistemas de seguridad. Aunado a ello, por ejemplo, como les comentaba, en Mobile Broadband voy a tener lo que va a ser el Mobile Broadband, que es el teléfono hoy en día, y el Home Broadband, que es las soluciones que ya se están desplegando incluso con LTE, pero con mayor capacidad. Ultra Low Latency, el IoT Real Time y el V2X. Aquí, por favor, en el Release 16 ya salieron toda la información necesaria con respecto al V2X y 5G. Es muy buena la información. El MTC va a ser para el eRadio o el Push to Talk, el eVideo y IoT Non-Real Time y Real Time. Bueno, ¿cómo se vería mi experiencia global? Para las frecuencias milimétricas voy a tener yo pequeños puntos de cobertura. Estos pequeños puntos me van a cubrir entre 250 metros hasta aproximadamente, y aquí lo marco, hasta 700 metros de forma efectiva. Obviamente si tú tienes una línea de vista, tienes pocos edificios, cumples cierta cantidad de categorías y además no tienes un teléfono, sino que tienes un CPE, o sea, un tipo home broadband, pues puedes utilizar mayor cantidad de energía. Si no es así, tu cobertura, como en los casos o en los videos que han visto, en el caso de Nueva York, Chicago, San Francisco, la cobertura promedio eficiente de las frecuencias milimétricas con antenas Massive MIMO ronda los 250 a los 400 metros. Para cobertura suburbana, esta se utilizará 5G en Sub-6 o FR1 y va a compartir cobertura con LTE. En esto me va a generar sobre todo movilidad como base para el servicio autónomo, internet en casa, que también puede entrar desde acá, industria y compartir eventos especiales. Por último, las frecuencias bajas, toda aquella compañía que esté desplegando ahorita su red de 600, 700 o 850 con 5G, puede brindar servicios no solamente de LTE IoT, sino también de 5G IoT, Smart Farming, Public Safety and Emergency Service, Drone Communication y bueno, una variedad de ecosistemas que puede ayudar a brindar internet a esas comunidades remotas. Otro punto aquí a detallar es Private IoT Networks. Es decir, ahora puedo tener redes privadas ya que hay un elemento que se llama CPE, que son pequeñas radiobases que solamente requieren la alimentación y una conexión a internet y van a estar transmitiendo la frecuencia, pueden hacer procesos de handover, tienen como un sitio normal, solamente no de alta capacidad, y esto ayudaría a las industrias. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tipo de industria puede estar una pequeña celda? Digamos que para la automatización de ciertos procesos en maquilas o para la seguridad también de los empleados, e incluso, por ejemplo, redes pequeñas o redes masivas IoT, los sensores de calidad del aire se podrían hacer tan cortos que tú podrías saber por colonia cuál es la calidad del aire y de dónde provienen los contaminantes, ya que actualmente en muchos países de América Latina se piensa que el único contaminante son los vehículos en las ciudades, pero no es el único contaminante ni con las únicas características. Es necesario comenzar a aprender realmente de dónde viene nuestro entorno. Y bueno, antes de continuar, voy a ver si hay una pregunta. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a nuestro webinar de 5G Overview. Y bueno, regresando,
Este es un service mode de un teléfono ya conectado con 5G, donde podemos comparar New Radio, viene siendo 5G, LTE, bueno, pues sabemos que es LTE. Aquí lo importante es aclarar, por ejemplo, el tipo de ancho de banda, el tipo de frecuencia central, qué tipo de, por ejemplo, subcarrier spacing que vamos a estar utilizando. Recordemos que vamos a tener aún PCIs, obviamente vamos a tener ahora lo doble de los PCIs. Vamos a tener ahora 1024 PCIs, no, perdón, 1008 PCIs. Vamos a seguir viendo el RSRP, el RSRQ, el RSSI, pero también el SINR. Tengo mi Rank Indicator y mi CQI. También cuántas antenas estoy utilizando, la potencia con la cual estoy transmitiendo. Si mi teléfono está utilizando UTRAN plus New Radio Dual Connectivity. Aquí, ese es un paréntesis. Si su red está saturada en LTE, procuren no activar el UTRAN New Radio Dual Connection. ¿Por qué? Porque si de por sí ya tienen saturación en 4G, ¿por qué teléfonos que tienen la capacidad de ir a 5G van a permitir que este se pueda comunicar o pueda utilizar recursos donde LTE si lo que necesitan es librarlo? Aquí aclaro, recordemos que del 1 al 2% de sus clientes van a poder cambiar de la noche a la mañana a teléfonos de 5G. Entonces, una red de este tipo requiere salir con un servicio adicional. Si ustedes salen con servicios tradicionales de telefonía nada más o de poner el internet en la casa, no va a ser un buen business case para su nueva y flamante red de 5G. Por lo tanto, sin importar la distancia, nosotros vamos a estar trabajando con ese tipo de pings y de latencias que, aunque parece muy bonito tener un alto throughput, recuerden, nuestro propósito también para herramientas de IoT va sobre la latencia, el ping 1 y 2. También recuerden que el hecho de una gran cantidad de throughput no es para que todos los usuarios ahora vean todo en 8K, no, es para poder satisfacer la demanda creciente de los dispositivos móviles. Ahora, ¿qué es standalone y no standalone? Bueno, standalone quiere decir que yo tengo un core y tengo una red de base únicamente. Este puede ser un core de, aquí voy a hablar de las opciones que hay con un core de 5G, la opción 2 y la opción 5, donde ya se ha conectado a un sitio de 5G a un sitio de 4G, siguen siendo elementos únicos. Digamos un sitio rural de un core que se acaba de actualizar a 5G, pero es un sitio únicamente LTE, sería un sitio standalone versión 5. Ahora, nosotros actualmente, dependiendo de la capacidad y gastos que también tenga y la idea de despliegue de la compañía, puede desplegar la opción 3, que es actualizar su EPC, es decir, su core de 4G, y transferir el control plane de su sitio de GNB al InnodeB. Si la opción 7 es lo mismo, nada más que el core es de 5G, el master sigue siendo el InnodeB y el control plane sigue pasándose del sitio de 5G al sitio de LTE, es decir, del GNB al InnodeB. Y por último, la opción 4, que es donde el 5G se vuelve el sitio main, pero para esto tu mercado de 5G debería ser de al menos más del 40% o del 50% con respecto al resto de la red, ya que quien va a estar manejando el control de señalización y el broadcast channel principalmente sería 5G, y por la verdad la mayoría de tu red tiene o va a seguir teniendo usuarios de 4G. Perdón. Entonces, hasta aquí llegó nuestro webinar de 5G Overview. Les agradezco a todos su tiempo. Espero que tengan un muy buen día. Por favor, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden mandar un mensaje a nuestros correos electrónicos. Estamos aquí para que pronto tomen ese tipo de cursos de 5G, también ya con experiencias de qué voy a hacer con un sitio 5G, qué actividades tengo también de optimización. Y recuerden, 5G es una red que se tiene que personalizar. No es una red que se va a optimizar como las redes tradicionales. Si ustedes siguen empezando a optimizar su red de 5G como una red tradicional, muy probablemente van a tener problemas de user experience.
Pero bueno, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, Technical Instructor para IES. Gracias a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.